Hola chicos, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bien, pues en esta clase vamos a realizar ejemplos sobre cómo identificar la superficie cuádrica asociada a una ecuación de segundo grado en tres variables con términos cruzados. Estos ejemplos que vamos a ver en esta clase les van a ayudar para el último ejercicio de su tarea examen 4. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces identificar la superficie cuádrica. Vamos a llamarle S, que tiene la siguiente ecuación. La ecuación sería 2x cuadrada más y al cuadrado más 2z cuadrada, 2z al cuadrado más 2xy, xy menos 2yz más 2y más 2z más 1 igual a 0. ¿Sale? Entonces esta es la superficie que vamos a identificar. Entonces escribamos la solución. ¿Ok? Entonces, para que la explicación de cómo vamos a realizar la identificación sea lo más clara posible, les propongo que lo hagamos a través de una serie de pasos para que todo se vaya viendo de forma organizada. Todos los cálculos que vamos a realizar se vayan viendo de forma organizada. Entonces comencemos con un primer paso. Entonces sería el paso 1. Va a ser llevar la ecuación de la superficie S a su forma vectorial o matricial. Entonces escribir la ecuación. La ecuación de S de forma vectorial. ¿Ok? Para esto solamente hay que recordar lo siguiente. Hay que recordar que en general la ecuación, si tenemos un polinomio de grado 2, entonces habíamos dicho que la ecuación simétrica asociada a ese polinomio se veía de la siguiente manera. Se veía como, le llamamos M, y dijimos que la matriz se veía de la siguiente forma. Se veía como, bueno, a ver, lo voy a recordar así. Si la parte cuadrática del polinomio es la siguiente, tenemos ax al cuadrado más by al cuadrado más cz al cuadrado más 2 dxy más 2x, perdón, más 2 xz más 2 fyz. Entonces dijimos que la matriz simétrica asociada sería la siguiente. Dijimos que era, en este caso sería A, aquí B y aquí C. Es decir, los elementos en la diagonal van a ser los coeficientes asociados a las incógnitas, a las variables x, y, z al cuadrado respectivamente. Y después lo que vamos a poner aquí en la parte superior de la diagonal va a ser lo siguiente. Vamos a poner los coeficientes d, e y f. Y como es simétrica, recuerden que aquí me va a quedar D, aquí me va a quedar E y aquí me va a quedar F. Y esta sería nuestra matriz asociada, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues este de aquí sería nuestro A. Entonces, con A igual a 2, B igual a 1, C igual a 2
d igual a 2, perdón, d igual a 1, porque recuerden que tenemos que considerar este factor 2. E igual a 0, porque no aparece xz, entonces e igual a 0. Y sería f igual a menos 1. Ajá. Entonces tenemos que la ecuación de S se puede escribir así. S la podemos escribir de la siguiente manera. Sería un vector XYZ columna, producto punto, por nuestra matriz. Entonces sería 2, 1, 2. Y aquí sería 1. Aquí sería simplemente 1, 0. Y aquí sería menos 1. Luego aquí sería 1, 0 y menos 1 por el vector X, Y y Z. Esta sería la parte cuadrática de nuestra ecuación. Y ahora recuerden que la parte lineal, que se escribe así, como Gx más Hy más Iz. Entonces, estos son los coeficientes que acompañan a la parte lineal. Y para ellos definimos un vector que es simplemente tomar G, H e I como vector columna. Entonces, para la parte lineal, lo que tendríamos es lo siguiente. Entonces, tendríamos f vale menos 1. Ahora sí podemos completar para que nuestra traducción quede completa. Sería g valdría 0. Entonces, g sería igual a 0. Entonces, ahora sí, de aquí ya lo puedo borrar para que creo que ya todos lo recordaron. Entonces, g valdría 0. H sería igual a 2. Y por último, I sería igual a 2. Y J sería igual a 1, que sería la parte constante. Entonces con esto la podemos escribir así. Sería entonces más. Y ahora tomamos nuestro vector como columna GHI, que sería en este caso 0, 2, 2. Producto punto con el vector X, Y y Z. Y esto sería más 1 igual a 0. Ajá. Entonces ahora sí, fíjense que por lo tanto, ya podemos decir quién es nuestra matriz. M sería la matriz, esta matriz simétrica que obtuvimos aquí. M sería esta matriz simétrica. Nuestro vector B, que sería el asociado a la parte lineal. Si quieren lo voy a poner así. Nuestro vector B sería el vector que tiene coordenadas 0, 2, 2. Y por último, nuestra K, que es simplemente como renombramos a la parte constante. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra traducción a forma vectorial. Recuerden que como forma matricial es simplemente ponerlo en términos de los transpuestos. A ver, si quieren sería bueno quizá que lo ponga. Recuerden que de forma matricial esto de aquí se puede escribir así. S se puede escribir como X, Y y Z por nuestra matriz. Bueno, la voy a copiar para que no me lleve tanto escribiéndola. Por nuestra matriz simétrica M. Y después sería, ahora sí, como vector columna, sería X, Y y Z. Y después sería más nuestro vector transpuesto de B, que sería 0, 2, 2, por el vector X, Y y Z, más 1, igual a 0. Esta de aquí sería la forma vectorial y esta de aquí sería la forma matricial, ¿no? Entonces aquí recuerden que esta es la forma vectorial en términos de producto punto. Y esta de aquí sería la forma matricial. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería nuestro primer paso. Ahora sí, vamos a calcular
vamos a pasar al segundo paso, que sería paso 2, y que corresponde a determinar los valores propios de la matriz M. Entonces, determinar los valores propios de M. Ok, entonces vamos a tomar a el polinomio característico, entonces sea f de t, el polinomio característico de M. Ok, entonces recuerden que el polinomio característico es el siguiente. Entonces recuerden que f de t es simplemente el determinante de la matriz M menos t veces la identidad de 3 por 3. Es decir, nos quedaría el siguiente determinante. Simplemente es restarle 3 a los elementos en la diagonal de la matriz M y tomar su determinante. Entonces sería 2 menos t y el resto de la columna se mantiene igual, 1, 0. Después sería 1 y luego sería 1 menos t y aquí sería menos 1. Y por último sería 0 menos 1, 2 menos t. Y de todo esto vamos a determinar su determinante. Ok, entonces calculemos el determinante. Entonces esto nos va a dar lo siguiente. Entonces, a ver, esto sería igual. A ver, si quieren, para aprovechar los espacios, lo voy a poner aquí arriba. Ok, entonces esto sería igual a lo siguiente. Vamos a desarrollar el determinante por menores. Entonces sería 2 menos t, que multiplica a lo siguiente. Quitamos esta columna y este renglón, entonces me va a quedar 1 menos t por 2 menos t. Entonces me va a quedar 1 menos t por 2 menos t. Y después sería menos 1 por menos 1, entonces me va a quedar menos 1. Cerramos y después sería menos. Y ahora quitamos esta columna y este renglón y me quedaría 1 por 2 menos t. Entonces aquí me quedaría 2 menos t. Menos sería menos 1 por 0, entonces me queda 0. Y después el tercer menor va a ser multiplicado por 0, entonces se va a anular. Y ahora sí, con esto recuerden que el truco es tratar de no desarrollar. Obviamente eso no siempre es posible. Cuando no sea posible se pueden ayudar de alguna calculadora, por ejemplo de Wolfram Alpha, para calcular el polinomio característico y sobre todo las raíces, ¿no? Cuando no les sea posible factorizar, tampoco se compliquen la vida. Solamente llévenlo a Wolfram Alpha y les calcula el polinomio característico, o bien desarrollen el polinomio y a través de Wolfram calculan sus raíces. Este ejemplo más o menos está dado para que se pueda determinar de forma relativamente sencilla el polinomio característico, que es factorizando 2 menos t. Entonces me va a quedar el polinomio característico 2 menos t multiplicado por 1 menos t por 2 menos t. Aquí va a ser menos 1 de el término que queda al factorizar 2 menos t, me va a quedar menos 2. Y se cierra este factor. Esto de aquí recuerden que lo puedo reescribir como t menos 2, sacando el signo menos. Y aquí me va a quedar que multiplica a, sería 2. Aquí me va a quedar menos t, menos 2t. Y menos 2 más t cuadrada, menos 2. Y entonces ahora sí, esto me va a quedar lo siguiente, me va a quedar menos t menos 2 t menos 2. Y ahora sí, aquí va a ser, observen que este término, ¿verdad? Con este se nos anulan.
Entonces nos va a quedar t cuadrada menos 3t. Eso quiere decir que voy a poder factorizar un t. Entonces me va a quedar aquí t por... sería t menos 3. Entonces t menos 3. ¿No? Entonces, ¿cuál es el polinomio característico? Entonces, a ver, conclusión. El polinomio característico f de t es menos t por t menos 2 por t menos 3. ¿Ok? Entonces, este sería nuestro polinomio característico. Y con este polinomio característico ya podemos concluir cuáles son los valores propios, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los valores propios son... Entonces, vamos a escribirlo. Entonces, por lo tanto... los valores propios de M son... Recuerden que los valores propios son las raíces del polinomio característico. Entonces, la primera raíz se obtiene cuando t es igual a 0. Entonces, el primer valor propio va a ser 0. Lambda 2 nos va a quedar igual a la segunda raíz, que es por ejemplo cuando t menos 2 es igual a 0, quiere decir que t es igual a 2, entonces este sería nuestro segundo valor propio. Y por último, nuestro tercer valor propio, que sería cuando t menos 3 es igual a 0, es decir, cuando t es igual a 3, y ese sería nuestro tercer valor propio. Esto concluye el paso 2, ahora sí vamos al paso 3, entonces paso 3. El paso 3 consiste en calcular los vectores propios. Entonces, determinar los vectores propios de M. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, para cada valor propio, vamos a ver qué vector propio obtenemos. Entonces, vamos a hacerlo, inciso A, vamos a hacerlo primero para lambda 1 igual a 0. ¿Ok? Entonces, recuerden que lo que decimos es lo siguiente. Entonces, un vector, vamos a ponerle así, x, y, z en R3 menos el vector 0 es vector propio de M asociado a lambda 1 igual a 0, sí y solo sí. Bueno, a ver, le voy a poner así. Entonces, sí y solo sí. Ajá. Ese vector x, y, z, recuerden que es solución del siguiente sistema de ecuaciones. Simplemente ponemos nuestra matriz que obtuvimos con el polinomio característico, pero en vez de poner t, ponemos nuestro valor propio, que en este caso sería 0. Entonces me va a quedar igual a la matriz M. Entonces sería 2, 1, 0. Entonces aquí sería 2, 1, 0. Después sería 1, 1, menos 1. Entonces aquí me va a quedar 1, 1, menos 1. Y 0, menos 1, 2. 0, menos 1 y 2. Ahora sí, esto lo multiplicamos por x, y z. Ajá, y esto tiene que ser igual a 0, 0, 0. Entonces esto pasa sí y solo sí. Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Sería 2x más y. Sería 2 por x, 2x, más 1 por y, 1y, y 0. Aquí se nos anula el término en z, entonces nos quedaría 0. Después sería, esto nos quedaría igual a 0. Ahora sería x más y menos z. Entonces sería x más y
menos z igual a 0. Y después tendríamos menos y más 2z igual a 0. ¿Ok? Entonces, a ver, resolvamos este sistema de ecuaciones. Entonces, para aprovechar este espacio de aquí de la hoja, lo voy a continuar de esta parte. Ok, entonces esto de aquí ocurre sí y solo sí. A ver, resolvamos este sistema de ecuaciones. Entonces esto nos va a quedar sí y solo sí. A ver, vamos a resolver el sistema. Observen que de aquí puedo poner y. Ajá, a ver. Claro, de aquí puedo poner y igual a 2z. Entonces de aquí me quedaría 2x. Esto ocurre sí y solo sí. 2x más y es igual a 0. X más y más z, menos z, perdón, es igual a 0. Y y es igual a 2z. Entonces ahora sí sustituyo. Y entonces esto me quedaría sí y solo sí. Sería 2x más 2z es igual a 0. Y aquí me quedaría x. Aquí me quedaría x menos, como y vale 2z, entonces quedaría, perdón, sería más z igual a 0. Entonces observen que estas dos son equivalentes. Entonces aquí me quedaría y igual a 2z. Entonces de aquí puedo obtener, ¿no? Entonces a ver, lo voy a continuar acá. Entonces ahora sí me quedaría lo siguiente. Esto sería sí y solo sí. Esta ecuación y esta ecuación son equivalentes. Entonces me queda sí y solo sí x más z, perdón, es igual a 0. Y y es igual a 2z. Y ahora sí, esto me queda sí y solo sí, ¿verdad? Sí y solo sí. X es igual a menos z y y es igual a 2z. ¿Ok? Entonces ahora sí ya obtuvimos la solución general. X es igual a menos 2z y y es igual a 2z. Y entonces ya podemos decir quién es cómo se ve el espacio propio asociado a ese valor propio. Entonces lo que podemos decir es lo siguiente. Por lo tanto, bueno, a ver, entonces, ¿no? Entonces podemos decir esto. Entonces, sea x, y, bueno, lo podemos poner así. Sea x, y y z en el espacio propio asociado al valor propio lambda 1 que fue 0. Entonces, pues fíjense, x, y, z se puede escribir así. Entonces, nos dice que la restricción de x es que sea menos z, la restricción de y es que sea 2z y la restricción de z no hay, entonces se queda como z. Y esto sería z veces menos 1, 2 y 1. Entonces quiere decir, por lo tanto, el espacio propio asociado al valor propio 0 es el siguiente espacio. Es t veces menos 1, 2 y 1. Tal que t está en R. Y entonces ahora sí, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión sería que elijamos un vector propio unitario,
asociado al valor propio 0. Entonces le podemos llamar U1. Y este U1 lo vamos a elegir precisamente como este representante, menos 1, 2, menos 1, 2, 1. Pero lo vamos a hacer de norma 1. Entonces quiere decir que nos va a quedar 1 dividido sobre... Entonces nos va a quedar 1 dividido sobre lo siguiente. Entonces nos va a quedar 1 dividido sobre la norma de este vector, que sería 1 al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada. Sería 1 al cuadrado, va a ser 1 más 4 más 1 va a ser raíz cuadrada de 6. Entonces este es nuestro primer vector propio. Ok, entonces este sería nuestro primer vector propio asociado al valor propio lambda 0. Lambda 1 igual a 0, perdón. Entonces el procedimiento para los demás vectores propios es el mismo. Lo voy a hacer para el segundo y el tercero ya lo dejaré más inmediato. Entonces ahora sí, inciso B. Para el caso del inciso B, pues lo que tenemos que hacer es algo muy similar. Entonces simplemente me voy a aprovechar de que aquí ya lo tengo escrito. Y lo voy a poner. Entonces, un vector XYZ en R3 es vector propio de M asociado, en este caso sería a lambda 2. A lambda 2. Y recordemos que el segundo valor propio nos quedó 2. Entonces sería lambda 2 igual a 2. Y ahora sí, sí y solo sí. Y ahora veamos cuál es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Entonces sería, en lugar de poner el t, vamos a poner nuestro valor propio. Entonces aquí sería 2 menos 2, me quedaría 0. Entonces sería 0, 1, 0. Entonces aquí sería 0, 1, 0. Después sería lo siguiente, sería 1. Y aquí sería menos 1, menos 1. Entonces sería 1, menos 1, 1. Perdón, aquí es 1, menos 1 y menos 1 aquí también. Y por último sería 0, menos 1 y 0. Entonces 0, menos 1 y 0. Y esto multiplica a x, y y z. Y esto sería igual a 0, 0, 0. Entonces esto pasa, sí y solo sí. Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces sí y solo sí. Sería y igual a 0. Aquí nos quedaría x. Entonces aquí nos quedaría x menos y menos z igual a 0. Y por último nos quedaría menos y igual a 0. Entonces quiere decir que la restricción de las soluciones de este sistema son y igual a 0, x menos y menos z igual a 0. Y observen que esta tercera ecuación es equivalente a la primera. Entonces esto pasaría sí y solo sí, ¿verdad? Y es igual a 0 y x menos z es igual a 0 al sustituir y. Y entonces esto pasaría sí y solo sí. Y es igual a 0 y x es igual a z. ¿Ok? Entonces ya con esto podemos encontrar nuestra... A ver, lo voy a poner aquí si quieren. Esto pasa sí y solo sí. Listo. Entonces ahora sí, con esto ya podemos hacer el mismo truco que aquí, ¿no? Tomo un vector en el espacio propio correspondiente.
Entonces, a ver. Entonces sea x, y, z en este caso sería el espacio propio correspondiente al 2. Y ahora sí, entonces quiere decir que ese x, y y z se puede encontrar de la siguiente manera. X dice que es igual a z, entonces aquí me quedaría z. Y dice que es igual a 0 y z no tendría restricción, entonces sería z por el vector 1, 0, 1. Entonces quiere decir que el espacio propio, por lo tanto, el espacio propio asociado al valor propio 2 sería de la siguiente manera. Sería t veces el vector 1, 0, 1, tal que t está en R. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión? Pues recuerden, la conclusión aquí, si quieren la voy a poner, la voy a remarcar para que al final veamos cómo la vamos a utilizar. La conclusión aquí fue encontrar este valor propio de aquí, ¿no? Entonces, nuestra conclusión fue precisamente encontrar este valor propio. Y entonces eso quiere decir que la conclusión aquí, lo voy a poner, conclusión, nuestro vector propio, ¿no? Nuestro vector propio va a ser U2. Debemos de tomar un representante de este espacio propio que podemos tomar como el 1, 0, 1. Entonces sería el 1, 0, 1, pero lo tenemos que hacer unitario, entonces quedaría 1 sobre la raíz de 2. Entonces aquí nos quedaría 1 sobre raíz de 2. Y este es nuestro segundo vector propio. ¿Ok? Entonces este sería nuestro segundo vector propio. Entonces lo voy a marcar para que recordemos que esta fue nuestra conclusión del paso B dentro del paso 3. Y ahora hacemos lo mismo para el último valor propio. Entonces vamos a hacerlo. Entonces sería inciso C. Inciso C. Entonces podemos aprovechar que ya tenemos todo esto escrito para volverlo a poner. Entonces aquí sería así. Ok, entonces sería un vector x, y, z en R3 menos el 0 es vector propio de M asociado a, y en este caso sería lambda 3, igual a, ¿cuál fue el? Ah, pues lambda 3 igual a 3, justamente. Sí y solo sí. Ahora sí, a ver, veamos cuál es el sistema que tenemos que resolver. Entonces, en lugar de poner t, voy a poner el valor propio. Entonces me quedaría 2 menos 3, me quedaría menos 1, 1, 0. Entonces me quedaría menos 1, 1 y 0. Después me va a quedar aquí 1, sería menos 2 menos 1. Entonces sería 1, menos 2 y menos 1. 1, menos 2 y menos 1. Y por último sería 0 menos 1 menos 1. Entonces sería 0 menos 1, 0 menos 1 y menos 1. Por el vector x, y z igual a 0. 0, 0. Entonces esto pasa sí y solo sí, ¿verdad? Vamos a escribirlo tal cual como lo hicimos aquí. Sí y solo sí tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces sí y solo sí. Tenemos que menos x más y es igual a 0. Tenemos que x menos 2y menos z es igual a 0. Y por último tenemos que menos y menos z es igual a 0. ¿Ok? Entonces, observen que de aquí tenemos... ajá. A ver, esto pasa sí y solo sí.
A ver, lo voy a escribir aquí. Entonces esto pasa si y solo si. Observen que de aquí tengo que x es igual a y. X menos 2y menos z es igual a 0. Y aquí tengo que y es igual a menos z. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así. Z es igual a menos y. Entonces esto pasa si y solo si. En lugar de x voy a poner y. Entonces me quedaría x es igual a y. Entonces aquí voy a poner y menos 2y. Y z es menos y. Entonces quiere decir que me quedaría lo siguiente. Me quedaría menos. Entonces me quedaría que menos z es y. Entonces aquí me quedaría más y es igual a 0. Entonces me queda que z es igual a menos y. Ajá, entonces fíjense que esto es una... esto siempre se cumple, entonces estas condiciones están bien establecidas. Entonces quiere decir que las condiciones de mi problema es simplemente que x sea igual a y z igual a menos y. ¿Ok? Esto de aquí recuerden que siempre se cumple. 2 menos 2 siempre es 0. Entonces las dos condiciones de nuestro problema están bien establecidas. Entonces quiere decir que ya podemos ver cuáles son las condiciones para los vectores en el espacio propio. Entonces, a ver, lo voy a escribir. Okay, entonces sea x, y, z en el espacio propio asociado al valor propio 3. Entonces, x, y z me quedan de la siguiente manera. Me quedan como x sería igual a y, entonces pongo la restricción. Y no tiene restricción y z sería menos y. Entonces esto me queda y por 1, 1, menos 1. ¿Ok? Entonces quiere decir que, por lo tanto, nuestro espacio propio asociado al 3 se ve como los vectores de la forma t veces 1, 1, menos 1, tal que t está en R. Y ahora sí podemos tomar nuestra conclusión. Entonces la conclusión es que nuestro vector propio U3 sería igual a lo siguiente. Podemos tomar como representante del espacio propio al 1, 1, menos 1. Pero lo vamos a tomar unitario, entonces sería 1 dividido entre la norma de ese vector, que en este caso sería raíz de 3. Entonces me va a quedar 1 entre raíz de 3. Raíz de 3. Y este sería nuestro... estos serían nuestros tres vectores propios. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a pasar al siguiente paso, que sería determinar la matriz de rotación. Ajá. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Ok, entonces ahora sí, sería el paso 4, me parece. Ok, paso 4, sí, paso 4. Muy bien, paso 4. Ok, entonces paso 4. Paso 4.
determinar la matriz ortogonal Q tal que Q transpuesta por M por Q sea diagonal. ¿Ok? Para eso lo que tenemos que definir es la base ortonormal de R3 formada por vectores propios. Entonces CAB igual a la siguiente base. Lo único que tenemos que hacer es poner los tres vectores propios que ya encontramos. Entonces tenemos que poner a el primero, que fue 1 entre raíz de 6 por este vector de aquí. Entonces sería 1 entre raíz de 6 por el vector de aquí. Después sería el siguiente vector, que fue nuestro vector propio U2. Entonces, a ver, vamos a poner a U2, que fue este de aquí. Entonces, a ver, solo voy a borrar esto de aquí. Ok, y ahora sí, coma. Y nuestro último vector propio, que fue 1 entre raíz de 3 por el vector 1, 1, menos 1. Y esa sería nuestra base. Ahora, todos estos vectores ya son unitarios por cómo los construimos. Pero, recuerden, en teoría, lo que nosotros probamos es que cuando tenemos una matriz simétrica, entonces los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales siempre. Eso quiere decir que estos dos valores, estos tres vectores propios, perdón, que ya obtuvimos, deben ser ortogonales 2 a 2. Entonces, veamos si eso es cierto. Entonces, vamos a comprobarlo primero con los primeros dos vectores. Entonces, observen que si yo hago el producto punto de este primer vector con el segundo, me va a quedar menos 1 por 1, me queda menos 1. 2 por 0 me queda 0 y 1 por 1 me queda 1, entonces sería menos 1 más 1, 0. Ahora vamos a ver estos dos, entonces sería 1 por 1, me va a quedar 1, 0 por 1 me queda 0 y 1 por menos 1 me queda menos 1, entonces me queda 1 menos 1, me queda 0 también. Y ahora ya nada más verifiquemos, por ejemplo, el primero con el tercero. Entonces sería menos 1 por 1 me queda menos 1, 2 por 1 me queda 2 y 2 por menos 1 me queda menos 1, entonces son 2 menos 2, 0. Entonces fíjense que efectivamente, como obtuvimos puros valores propios diferentes, pues entonces los vectores propios nos debían de quedar ortogonales de forma directa. Y entonces ahora sí, ya que tenemos nuestra base ortonormal, ya podemos definir nuestra matriz Q. Entonces, ¿quién sería nuestra matriz Q? Entonces, Q es la siguiente matriz. Simplemente es la matriz que se obtiene al poner como columnas a estos renglones. Entonces nos quedaría menos 1 entre raíz de 6. Después nos quedaría 2 entre raíz de 6. 1 entre raíz de 6. Después nos quedaría 1 entre raíz de 2. Después nos quedaría 0, 1 entre raíz de 2. Y aquí nos quedaría 1 entre raíz de 3. 1 entre raíz de 3. Y por último, menos 1 entre raíz de 3. Y con esta matriz ya podemos ver que Q transpuesta por M por Q es igual a la matriz diagonal. ¿Cuál es la matriz diagonal? Bueno, recuerden, no tenemos que hacer este producto, porque recuerden que nosotros concluimos la clase pasada que la matriz diagonal es la matriz que se obtiene de considerar la transformación L de A en la base B.
Es decir, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Es poner como diagonal, como entradas en la diagonal, a los valores propios correspondientes a cada vector propio que pusimos aquí. Por ejemplo, este vector propio de aquí fue el que le correspondió al valor propio 0, ¿no? Entonces, este fue el valor propio 0. Entonces, quiere decir que la primera entrada de la diagonal va a ser 0. Este de aquí fue para lambda 2 igual a 2 y este de aquí fue para lambda 3 igual a 3. Entonces quiere decir que la diagonal nos va a quedar así: 0, 0, 0, 0, 2, 0 y 0, 0, 3. Y esa sería nuestra matriz diagonal. ¿Ok? Y entonces ahora sí, ya que tenemos nuestra matriz diagonal, ya tenemos todo para expresar la ecuación sin términos cruzados. Entonces recuerden que simplemente, ahora sí, ya podemos escribir la ecuación sin términos cruzados. Entonces, paso 5. Escribir la ecuación cuadrática sin términos cruzados. ¿Ok? Para eso, como ya les dije, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces, a ver, si quieren, conviene que mejor haya escrito esto aquí abajo. Entonces, a ver, esto de aquí mejor lo voy a escribir aquí abajo. Así nos queda la parte cuadrática. Entonces recuerden que la parte cuadrática nos queda de esta manera. Entonces, parte cuadrática. Le voy a poner inciso A. Entonces la parte cuadrática nos queda así. Y ahora lo único que tenemos que hacer es calcular la parte lineal. ¿Cómo se ve la parte lineal? Después de hacer la composición con la transformación ortogonal Q. Pues recuerden que lo único que tienen que calcular es lo siguiente. Tienen que calcular, vamos a recordar si quieren de forma breve cómo quedó según lo que pusimos en las notas del Classroom. Entonces, a ver, me voy a ir al Classroom y les voy a recordar en la parte de la ecuación cuadrática cómo nos quedó. Entonces, a ver, nos va a quedar así. Entonces aquí fue ecuación cuadrática 1. Ajá, ajá. Ok, aquí está, fíjense. La parte lineal nos queda descrita de esta manera. Q transpuesta por B. Entonces lo único que hay que hacer es calcular Q transpuesta por el vector B y esa va a corresponder a nuestra parte lineal. Entonces, a ver, vamos a calcularlo. Entonces, vayamos y calculemos la parte lineal, que sería Q transpuesta por B. Entonces sería lo siguiente. Sería simplemente poner la matriz transpuesta de Q. Entonces aquí nos quedaría menos 1 entre raíz de 6. Entonces nos quedaría menos 1 entre raíz de 6. Después nos queda 1 entre raíz de 2. 1 entre raíz de 3. Después nos va a quedar 2 entre raíz de 6.
0, 1 entre raíz de 3. Después nos queda 1 entre raíz de 6, 1 entre raíz de 2 y menos 1 entre raíz de 3. Y esto multiplica a nuestro vector b. Entonces, a ver, voy a poner el vector b. 3. Nuestro vector b, recuerden que era el siguiente vector. 0, 2, 2. Entonces aquí nos va a quedar 0, 2, 2. ¿Ok? Y cuando ustedes hacen esta multiplicación, entonces les debe de quedar lo siguiente. Entonces, a ver, vamos a hacer la multiplicación. Nos va a quedar 0. Después va a ser, a ver, vamos a calcularlo. Aquí nos va a quedar 0. Nos va a quedar 4 entre raíz de 6. Entonces aquí nos va a quedar 4 entre raíz de 6. Más 2 entre raíz de 6. Raíz de 6. Después nos va a quedar 0. Luego nos va a quedar 0 y nos va a quedar 2 entre raíz de 2. Y por último nos va a quedar 0. Aquí nos queda 0. Después nos va a quedar 2 entre raíz de 3. Menos 1 entre raíz de 3. Menos 2 entre raíz de 3, perdón. Ah, pero aquí es raíz de 3. Menos 2 entre raíz de 3. Y ahora sí, veamos qué nos queda. Esto de aquí nos queda lo siguiente. Sería 6 entre raíz de 6. Entonces nos queda 6 sobre raíz de 6. Aquí nos queda 2 entre raíz de 2. Y por último nos queda 0. ¿Cierto? Entonces esto de aquí nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar igual a 6 entre raíz de 6 es, según yo, raíz de 6. Entonces aquí nos va a quedar raíz de 6. 2 entre raíz de 2 es raíz de 2 y aquí nos queda 0. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya con esto ya tenemos todo para expresar la ecuación de la nueva cuádrica. Entonces esto es igual. Igual, ¿ok? Y por último recuerden que la parte constante se queda igual. Entonces C, parte constante. Ajá. Si ustedes recuerdan, en el apunte que hicimos en el Classroom, observen que la parte constante, al realizar la composición con la transformación ortogonal, nos queda igual como K. Entonces la parte constante de nuestra ecuación se quedaría igual. Entonces K sería igual a, según lo que habíamos visto, es 1. ¿Ok? Entonces con eso en cuenta, ahora sí ya podemos escribir nuestra ecuación de la nueva cuádrica. Entonces la cuádrica, vamos a ponerle S', tiene la siguiente ecuación. Tendría la ecuación, a ver si lo escribimos en términos de matrices, sería X, Y y Z por nuestra matriz diagonal, que sería la matriz 0, 0, 0, 0, 2, 0 y 0, 0, 3 por el vector X, Y y Z más, ahora sería nuestro vector raíz de 6, raíz de 2, 0 por el vector X, Y y Z más 1. Y entonces si desarrollamos, quiere decir que Z' nos queda con la siguiente ecuación. Sería, a ver, aquí se van a anular, entonces nos va a quedar así. Se va a anular el término en X, entonces nos va a quedar 2y al cuadrado más 3z al cuadrado más raíz de 6x más raíz de 2y
más 1 igual a 0. ¿Ok? Y entonces ya con esto ya podemos identificar nuestra cuádrica, ¿verdad? Esto de aquí, bueno, incluso si quieren, pueden escribir, entonces paso 6, escribir la ecuación, paso 6, escribir la ecuación, sin términos lineales. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer es completar cuadrados con los términos que podamos completar. Por ejemplo, aquí tenemos un 2y cuadrada más raíz de 2 por y. Entonces, esto lo puedo escribir así, ¿cierto? Entonces, vamos a completar cuadrados. Entonces, sería 2y cuadrada más raíz de 2 por y. Entonces, esto sería 2 por y cuadrada más raíz de 2 entre 2 por y. Ajá. Entonces, lo que voy a tener que agregar es lo siguiente. A ver, voy a tener que agregar. A ver, déjenlo escribo bien. Aquí va a ser raíz de 2 entre 2. Entonces, lo que tengo que agregar es raíz de 2 entre 2 entre 2. Entonces, aquí va a ser un 1. Entonces, nos va a quedar raíz de 2 entre 4, ¿cierto? Entonces, tengo que agregar, sería 2 por y cuadrada más raíz de 2 entre 2 por y más, este lo elevo al cuadrado, entonces me va a quedar 2 entre 16, o sea que va a ser un octavo. Entonces lo que tengo que agregar es un octavo, entonces aquí sería un octavo. Y por lo tanto me quedaría menos 2 por un octavo, entonces sería 2 por un octavo, me quedaría un cuarto, ¿no? Entonces sería menos un cuarto. Pues a ver, dejen borro todo esto que escribí, perdón. Y entonces ahora sí, ya podemos escribir que vamos a ponerle así, S' que sería ya sin términos cruzados, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos quedaría como 2 por, y aquí va a ser lo siguiente, va a ser y más sería 1 entre, a ver si lo hice bien, 1 entre 2 raíz de 2, entonces aquí sería 2 raíz de 2 al cuadrado, más 3z al cuadrado, más, perdón, o sea, esta ecuación, perdón, aquí es z', aquí es z', así, más, ahora sí sería raíz de 6 por x, más 1 menos un cuarto, me quedaría más 3 cuartos, igual a 0. Y entonces, por lo tanto, ahora sí, por lo tanto, si hacemos la traslación, ¿no? Podemos quitar este término de aquí, y entonces nos quedaría así, nos quedaría algo así como S', nos quedaría 2y al cuadrado, más 3z al cuadrado, más raíz de 6x, más raíz de 6x, más 3 cuartos, igual a 1. Igual a 0, perdón. Y esto de aquí, ¿no? Si ustedes recuerdan, esto de aquí es, ¿cómo se llama? Tenemos dos términos al cuadrado,
y 1 lineal. Entonces esto es un, ¿cómo se llama? Es un cilindro... No, es un paraboloide elíptico. A ver, vamos a graficarlo si quieren en GeoGebra para que vean cómo nos queda. Entonces, a ver, vamos a GeoGebra. Recuerden, vimos el criterio de clasificación, pero pueden utilizar GeoGebra para darse una idea de lo que está pasando. Entonces, a ver, vamos a escribir la ecuación. Entonces sería simplemente 2y cuadrada más 3z cuadrada. Entonces 2y al cuadrado más 3z al cuadrado más raíz de 6x más 3/4 igual a 0. No, entonces ahí está. Es un paraboloide elíptico, ¿no? Y este es el que se obtiene, ¿no? Con esta nueva sistema de coordenadas, ¿no? Que sería, digamos, como si fueran nuestras coordenadas cartesianas en la base canónica, pero nosotros lo hicimos con este nuevo sistema donde la ecuación se ve así. Muy bien, bueno, pues esta es la idea de quitar términos cruzados, espero haya quedado claro y con esto puedan realizar el ejercicio de su tarea examen. Muchas gracias por poner atención a este video y nos vemos en la siguiente clase.